Muy bien, señores, vamos con el siguiente tema aquí en el pueblo, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando sobre el desarrollo minero en nuestro país, el aprovechamiento de algunos proyectos mineros para seguir fortaleciendo nuestra economía. Pero hay otro aspecto que nosotros no podemos olvidar porque tiene que ver con la salud de la población, y es el tema de la contaminación minera. Vamos a ver cómo hemos titulado este siguiente bloque en el pueblo. Hemos tenido la visita hace poco de más de 50 personas que vinieron de Cerro de Pasco en una travesía impresionante hasta Lima para conversar con las autoridades porque están desesperados. Más de 2.000 niños con alta contaminación de plomo en la sangre están muriendo. Lo que nos dicen estas personas con quienes tuvimos contacto en vivo hace ya algunos días es que los niños están respirando permanentemente esta contaminación, y no solo es en Cerro de Pasco. Yo, por ejemplo, estaba viendo algunas cifras y cerca de 100.000 personas en Madre de Dios están registrando niveles de contaminación por encima de los niveles normales. Hay ríos que están totalmente contaminados gracias a la minería, no solo formal, sino en muchísimos casos la minería informal también. Nuestro panel va a analizar el tema, ya vamos a darle algunas cifras a lo largo del programa. Se une con nosotros Eduardo Herrera. Bienvenido, Eduardo, es un gusto. Gracias, buenas noches. ¿Qué piensas de este tema de la contaminación, lo que está haciendo el país y lo que podría hacer, sobre todo, ¿no? Bien, mi visión siempre ha sido de corte preventivo. Yo creo que lo que habría que hacer en principio es ordenar el territorio, hacer un ordenamiento territorial. ¿En qué lugares queremos que haya minería? ¿En qué lugares no queremos que haya minería? Y sobre esa base, las ciudades se tienen que construir en atención a ese tipo de zonificación. Si en Arequipa se dice no va a haber minería, perfecto, entonces no hay, y zanjamos y evitamos además conflictividad social. Pero muchos se dirían cómo despreciamos o cómo dejamos de lado un proyecto tan importante como Tía María. Bueno, sí, hay cosas que hay que saber sopesar y hay que someterlas a consideración popular. Los referéndums son una buena opción para determinar en qué lugares se puede hacer y en qué lugares no se puede hacer de acuerdo a lo que se quiera. El Perú es un país que renunciablemente es minero, eso no lo podemos negar. Sin embargo, hay que ser coherentes y tratar de ser ordenados. Esto va mucho con la prevención para evitar consecuencias como las que vivimos actualmente, ¿no? Martín, ¿qué te parece? Completamente de acuerdo. Una vez más, el ser consecuente con lo que se establece como ley, y mejor aún si es que esa ley la dicta la misma población de la zona. Recordemos también que el mayor contaminador minero que ha existido en el Perú ha sido el Estado, que durante buen tiempo era quien manejaba las minas, manejaba la extracción de petróleo, etcétera, y es quien más contaminó, y al privatizar, tuvo que privatizar con pasivos ambientales. Y esos pasivos ambientales no ha tenido la capacidad del Estado de poder supervisar que hayan sido remediados, es decir, que hayan sido cuidados. Ahora, volvemos a lo mismo. En los lugares donde se querían hacer proyectos de minería formal y no se llevaron a cabo, muchas veces acudió la minería informal, que ha contaminado muchísimo más de lo que hubiera contaminado una gran empresa que tiene fiscalización, y que más que fiscalización del Estado peruano, tiene una fiscalización de su central, de los accionistas que tienen que verse sometidos a determinadas reglas de juego y no contaminar. Entonces, una vez más, si no se dejan las reglas de juego claras y se respetan por el mismo Estado, terminas con este tipo de problemas. Desgraciadamente, el rol del Estado es importantísimo, pero como árbitro, creo yo. La minería informal debería tener mayor capacidad de legalizarse, de formalizarse, para que esta no sea declarada ilegal, ¿no? Don Julián. Bueno, todos los ríos del país están contaminados, eso no hay que darle vuelta. Están contaminados, más o menos, pero están contaminados. Y no solamente contamina la minería, también lo hace la agricultura, también lo hacen las ciudades, especialmente los hospitales, ¿no? Así que... El transporte es un gran contaminador, ¿no? Exactamente. Vea usted un caso así dramático que ocurrió en el año 2000 en Cajamarca, y creo que usted fue a hacer ese reportaje en el pueblo de Choropampa. Ahí se derramó más o menos unos 11 kilos de mercurio, un mercurio elemental, digamos, que contaminó pues los cursos de agua y el medio ambiente, y ese derrame
impactó en un total de 1.200 ciudadanos que sufrieron diversas enfermedades. Pero así como menciono el caso de Choropampa, hay una infinidad de casos que sería bueno que el Estado nos diga qué se está haciendo para remediar esa situación, especialmente en el caso, por ejemplo, de Madre de Dios. Yo te pregunto, Eduardo, porque me parece interesante tu planteamiento conciliador, además de que se defina por dónde o en qué lugares del país debe haber minería. En base a eso, ¿no crees que podríamos terminar confundiendo el tema? Porque los proyectos mineros significan planes de gobierno, planes nacionales más que planes locales, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos a decidir a la población de Arequipa si es que tía María va o no va, podría tener una repercusión nacional para el resto del país, ¿no? ¿Cómo podemos definir algo así? Lo que hay que determinar es qué grado de repercusión tiene el proyecto. Si el proyecto tiene un grado de repercusión local, que se puede eso medir, bien, recibe la localidad o el ambiente regional que fuese, ¿no? Pero si el proyecto tiene impacto nacional, entonces tenemos que decidir todos los peruanos. ¿Por qué la gente de Arequipa va a decidir por los demás? ¿El suelo de quién es? ¿Es de los que viven ahí o el subsuelo de quién es? Es de la nación, ciertamente, ¿no? Entonces acá existe mucha confusión y además existe también mucho manejo ruin de muchas personas que dicen el suelo es de las personas que viven ancestralmente acá y los engañan. No es cierto, el suelo es de la nación. Ahora, que haya una influencia de parte de las personas que viven ahí históricamente y que tengan que ser escuchadas, perfecto. Pero la manipulación, la perversión de utilizar gentes y estas personas generalmente radicales que hacen un negocio, porque eso no hay que perderlo de vista, no debe soslayar que el ordenamiento tiene que ser tomado en cuenta en torno a quién tiene la legitimidad para decir las cosas, ¿no? Ahora, en un ambiente de desconfianza permanente por la historia de contaminación que tenemos y la estamos reflejando hoy, yo tengo una lista de ríos contaminados de manera grave, por ejemplo, ¿no es cierto? En Tumbes el río Putumayo por actividad minera altamente contaminado, en Piura el río Chipillico contaminado, en Cajamarca el Tingo contaminado, en La Libertad el río Moche y Parcoy contaminado, todos ellos altamente contaminados por minería. Pero la pregunta que yo te hago, Martín, es en este ambiente que no se le cree a nadie, ¿cómo empezar a hacer minería seria y limpia? Porque no somos el único país minero en el planeta, hay muchos países que tienen minería y la desarrollan con un cuidado muy aceptable del medio ambiente. Bueno, mira, yo te escucho y pienso en los habitantes de Lima que escuchan también y dicen, bueno, estos lugares son más o menos pues alejados, ¿no? No, el río Rímac recibe toda la contaminación minera más la de los pueblos que están cerca y ese es el agua que todos nosotros tomamos. Claro. O sea, la contaminación nos toca directamente. Yo creo que pasa por respetar una vez más las reglas de juego y tener un organismo del Estado que haga que se respeten. Tú no le puedes decir a la gente del proyecto Tía María, mira, la cosa va a ir después, pero después tienes que hacer una consulta y después de la consulta de pronto aparecen estos audios donde hay un dirigente minero que dice, si me pones $1,5 millones de dólares, yo hago que las protestas paren. O sea, evidentemente tienes que seguir lo que el Estado decide, porque el Estado además tiene sus entes de representación. O sea, de acuerdo completamente con ese tema. Si el Estado tiene sus entes de representación, ¿por qué cada vez que esta gente crea un conflicto, porque no es que el conflicto existe, lo crean, el Estado tiene que arrodillarse y decir, ya, ¿con quién negocio? Conmigo. ¿Y usted quién es, señor? ¿Usted quién lo eligió? ¿Con qué credenciales? O sea, ¿dónde está el poder que tiene el Estado para representar a la gente? ¿No? Actúan con miedo, actúan con terror sobre el terror que esta gente propicia en estas zonas. Y uno de los grandes problemas, y creo que es el principal para mí que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, es tener la capacidad de poner mano dura donde haya que ponerla. Es decir, yo no sé si Keiko, si PPK o el mismo Alan García, sobre todo Alan García y Keiko Fujimori, van a tener, entre comillas, los pantalones para poner mano dura cuando haya que ponerla, con el problema que han tenido respecto a la idea que se tiene del no respeto a los derechos humanos. En PPK no lo sé, pero ningún presidente quiere pasar como aquel que permitió que mataran a tantas personas o hicieran tal o lo otro.
Señores, se bloquean las carreteras, tienen que quedar detenidos. Y esos detenidos no pueden soltarlos al día siguiente porque si no, simplemente no vas a tener paz social. Tienes que hacer que la ley se cumpla. Es la única forma. En unos instantes vamos a estar con los mensajes que ya le están llegando a Yanina y por supuesto también con su llamada telefónica que enseguida vamos a entrar en contacto. Don Julián Cortés. Se ha hablado en esta mesa del ordenamiento territorial. Es cierto, hay una ley de ordenamiento territorial que este gobierno no lo puso en acción ni en cumplimiento. Además, el ordenamiento territorial es una situación muy compleja porque cada pueblo decide en parte lo que va a realizarse como un proyecto de desarrollo en su ambiente, en su cuenca, en su valle, en su distrito, ¿no? Hay lugares, pues, que son eminentemente mineros, hay lugares agrícolas, hay lugares turísticos, hay lugares forestales, todo eso tiene que decidirse y no está nada escrito ni nada dicho en todo el país. Muy bien. Eso es lo que hay que trabajar, el ordenamiento territorial. Vamos con una llamada del público que ya está en línea. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Primeramente, mis felicitaciones por tocar un tema interesantísimo para el Perú, y no solamente para el Perú, sino para América Latina. Yo quiero opinar al respecto sobre la contaminación. Eso está comprobado por todos lados. En segundo lugar, yo creo que las mineras, no soy antiminero, las mineras vienen acá al país, pero en el reparto de utilidades creo que lo más factible y lo más saludable para el país sería 50% para los inversionistas y 50% para el Perú. Digamos, dándoles beneficio de la duda a las mineras, porque usted sabe que al final los que quedan contaminados somos nosotros. Los empresarios mineros se van a otro país y a seguir con la misma situación. Ok, gracias por su llamada telefónica. Antes de la siguiente llamada vamos con Yanina, que tiene algunos mensajes que ya están llegando. Yani. Así es, Pepe, tenemos comentarios de las redes sociales acerca de este interesante tema. Leonardo León nos dice que se habla de otras zonas mineras que contaminan el ambiente, pero no se dice nada de La Oroya, donde durante décadas sí se respira muerte. Otro comentario nos llega de Carmina Suárez. Ella nos dice que la silicosis es una enfermedad pulmonar común en los trabajadores mineros a causa del polvo de sílice que obstruye las vías respiratorias. Muy bien, Yani, muchas gracias. La Oroya es la quinta ciudad más contaminada en el mundo, ¿no? Es gravísimo. Hola, buenas noches. Sí, señor, le pido que hable un poquito más fuerte para escucharlo bien. Ya, ¿me escucha? Adelante. Ya, mire, vea, la minería sobre los países, estos grandes inversionistas que vienen a invertir acá en el Perú, verdaderamente ellos son los mineros. Acá en el Perú hay minerales. El Perú es un país de minerales. No es un país de minero ni cosas por el estilo que se beneficia grandemente con los minerales. Vienen del extranjero con su dinero. Ellos son los mineros porque se llevan los minerales. Acá hay trabajadores que trabajan en la minería. Ok. Sí, se le entiende claramente que no aprovechamos bien ese tema. Pues nosotros tenemos en nuestro subsuelo oro y no tenemos en nuestras reservas ni un lingote. Eduardo. Bien, acá hay dos puntos que quiero resaltar. En principio, la satanización que se hace con las empresas, ¿no? Y eso tiene mucha responsabilidad las empresas, por cierto. O sea, el gran transnacional que se lleva todo el dinero y seguimos siendo conquistados prácticamente. Esa herida no es fácil de borrar. Sin embargo, hay que sensibilizar a las empresas que tiene que haber efectivamente, como decía Martín, respeto a las reglas de juego, la predictibilidad. Los pactos se cumplen para bien o para mal, pero si la empresa sabe que va a ser burlada por el Estado ante un conflicto social, el negocio es fácil. Y lo segundo es que también hay que educar a la gente, que es la que más contamina. ¿Dónde se lavan los enseres o la ropa? En la sierra, en los ríos. Entonces, ¿qué es lo que más contamina en las playas? Las botellas. Entonces, eso nosotros también contaminamos. Y creo que es más impactante nuestra contaminación incluso que la que puede hacer una empresa minera. No tengo estadísticas, pero de todas maneras hay que ver cómo nosotros colaboramos a ese fenómeno. Sí, claro, yo les mencionaba hace un rato que la contaminación por el transporte terrestre es gravísimo y es muy alta también. Martín. Bueno, efectivamente yo también creo que el ser humano tiene que tomar conciencia y es un tema de educación. Esta educación puede generar que nosotros también le pongamos límites al tema de la contaminación minera.
Y lo que decía nuestro amigo que llamaba, sí, el Perú es un país minero donde vienen capitales extranjeros, pero ¿por qué vienen? Porque el Perú no tiene los capitales para poderlos desarrollar ni la tecnología. Y cuando lo quiso hacer, lo hizo tan mal que las empresas mineras... Marcona es un ejemplo interesantísimo. Uno va a Marcona y va a ver un pueblo fantasma de 5.000 casas abandonadas. ¿Por qué? Porque en el momento que lo tuvo el gobierno, contrató gente que no necesitaba, y cuando se privatizó a una empresa de la China comunista, simplemente la empresa hizo lo que tiene que hacer cualquier empresa, ser eficiente. Despidió a la gente que no necesitaban trabajar, y hoy hay conflictos sociales ahí claros, ya de la empresa con los mineros, pero al punto es que el gobierno, desgraciadamente, demostró no saber utilizar bien sus recursos. Entonces, yo creo que si el gobierno quiere entrar a hacer minería o a extraer petróleo, pues que lo haga en una conexión con el inversor desde afuera que tiene la plata, y que efectivamente, como dice el señor, se pongan las reglas claras. Quien quiera hacer minera en el Perú, estas reglas ambientales, y va a ganar el 50%. A ver, pues que venga. Claro, como se han hecho en otros países, además. Hola, buenas noches, tenemos llamadas del público. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, acá habla Alfonso Corcova. Bueno, yo realmente me sorprendo de la cantidad de ignorancia que ustedes periodistas y los panelistas distribuyen al pueblo. A ver, ilústrenos, señor. Sí, por supuesto, lo voy a Adelante. explicar. Hay muchas formas de clasificar la minería, pequeña, grande, etcétera. Digamos, la minería formal y la pequeña minería, o también podríamos decir la minería de extranjeros y la minería peruana, ¿no? La minería de extranjeros, en su gran mayoría, con nombre y apellido, hablemos de Trafigura, Elenco, o grandes minas, no contaminan nada, así, nada, lo que usted me escucha. ¿Ya? Y la minería peruana, hablemos de Buenaventura, Yanacocha y pequeña minería, lamentablemente de peruanos, son los más contaminadores. A ver, vamos a hacer un alto ahí, vamos a hacer un alto porque en realidad, lo siento mucho, pero quien no tiene la menor idea de lo que está hablando es usted, caballero. La minería es imposible que no contamine nada. Aquí en Canadá, en la Cochinchina, donde usted quiera, no lo dice este humilde servidor ignorante, lo dicen todos los especialistas del mundo. Es imposible que no contamine nada. Y Yanacocha no es peruana. Pero bueno, vamos con otras llamadas telefónicas del público. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor, un saludo para todos ustedes, siempre los escucho, pero quisiera dar una opinión. Claro. Esto de los mineros ilegales se está viendo recién ahora, porque que yo sepa, la minería ilegal y la extracción de los minerales y todas las minas es de hace muchísimos años. Claro. ¿Por qué? Qué casualidad que ahora salen en todos los canales este problema, en todos los periódicos, en todos los canales, que las Bambas, que la Tía María, que a la Oroya. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? Diga. Creo que hay que hacer una pequeña explicación. Hasta hace relativamente poco no se hablaba del tema porque el Estado era el que hacía la minería. Cuando hay el boom de los minerales, más gente empieza a dedicarse a la minería. Las grandes empresas, que al traer grandes capitales, generan grandes conflictos sociales muchas veces creados, pero al mismo tiempo el pequeño minero, el señor que es agricultor, pero que también puede dedicarse a una minería muy, muy pequeña, es aquel que llamas minero informal, pero no es necesariamente un minero ilegal. El informal es aquel que no sigue ciertas pautas de trabajo, de conducta que establece la ley, pero no necesariamente es aquel que a gran escala, sin medir las consecuencias, explota y obtiene dinero ilegalmente. Vamos con dos llamadas finales y regresamos con el panel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Buenas noches. Sí, gracias. Sí, mire, que le habla es un profesional que vive de la minería. He tenido la oportunidad en estos 10 años de estar trabajando en todo el Perú, de recorrer todo el Perú, no haciendo minería en explotación, sino en exploración, buscando nuevos yacimientos. Y yo quisiera hacer una pregunta a todos ustedes. Se habla mucho de que la minería contamina, la minería informal, la minería formal, pero en todos estos años no he visto una solución para este problema y para los cientos de miles de personas, en el que me incluyo, y de profesionales que viven de la minería, y que es imposible que este país, por donde pasa la cordillera de los Andes,
no se puedan aprovechar estos minerales. ¿Qué hacemos, personas como yo que viven en la minería, que su sueldo no pasa de los 4.000 soles, que viven de esto y que cada día nos estamos quedando en la calle, por decirlo de alguna manera? Ahora, lo último que quiero decir es, nosotros y estos protestas antimineras piensan que le hacen daño a los grandes inversionistas. El inversionista es fácil, agarra su inversión y se la lleva del país. Es cierto. No hay problema, pero ¿qué hacen los peruanos, los que queremos sobresalir, la clase media, que queremos emerger con la profesión que hemos estudiado y que vivimos de la minería? ¿Qué hacen con nosotros? ¿Dónde está el gobierno que no nos apoya? ¿Apoyan la contaminación? Sí, yo estoy de acuerdo que también la minería a gran escala contamina, pero se puede corregir porque hay técnicas, por ejemplo en Australia, si ustedes averiguan, la agricultura puede convivir con la minería. Son técnicas que se pueden aplicar, pero lamentablemente estas ideas políticas que tienen los antimineros creo que nos están llevando abajo. Gracias. Muy bien, qué importante su llamada, muchas gracias. Vamos a analizar lo que usted nos ha explicado. Gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Sí, señor. Mi comentario es sobre el tema. Hay los señores analistas, hay un señor que acabo de tener en la televisión, veo, no escucho, de que su punto de vista de que, claro, la tierra, el suelo, como dice, del Estado. Pero qué decir, señor, hasta estos años, de mucho tiempo la minería, ¿cuánto ha sido beneficiado el Estado y qué hay de eso, de esa ganancia que hay, de esa utilidad? ¿Por qué no ver al vecino país de Bolivia? Después de muchos años que han usado la minería en ese país, hoy por hoy Bolivia tiene casi todo su minería nacional y está obteniendo mejores recursos para el pueblo. Y eso, ¿por qué no se puede ver nuestro país, nuestro gobierno? Buena pregunta, muchas gracias por su comunicación. Claro, hay gente que reacciona también porque dice Yanacocha, que es uno de los yacimientos más importantes del mundo, está en Cajamarca, y uno de los distritos más pobres, si no el distrito más pobre del país, está también en Cajamarca, ¿no es cierto? Y Cajamarca se ha venido bastante abajo. Don Julián Cortés. Llamó un señor para, por supuesto, decir que nosotros no sabemos nada de este negocio y que estamos hablando de más. Y entre otras cosas dijo, la minería no contamina. Y eso no es cierto. Le recomiendo leer todos los libros de Scorza, desde Garabombo, la Invisible, hasta, qué sé yo. Ahí él va a encontrar testimonios de cómo la Cerro de Pasco Corporation, y no el Estado, antes de que contamine la Oroya, no fue el Estado. Antes lo hizo, durante más de medio siglo, la Cerro de Pasco Corporation, de origen norteamericano. Contaminó todo ese ambiente. Bueno, no solamente Cerro de Pasco, la Oroya también, y etcétera, y una serie de otros yacimientos mineros. También otra persona que llamó muy preocupada por su profesión y dijo, ¿qué se puede hacer? Lo que hay que hacer es minería limpia. Hoy día, por ejemplo, en el mundo, nadie utiliza, en el mundo que quiere respetar el medio ambiente, nadie utiliza cianuro para procesar el oro. Acá utilizamos todos los días cianuro, y por eso es que se han llevado 300.000 hectáreas en Madre de Dios los mineros informales, ¿no? Hay pues nuevos métodos para procesar los minerales y los metales, de tal manera que no necesariamente tienen que ser altamente contaminantes. Yarina tiene algunos mensajes para este bloque, ir cerrándolo, y vamos a regresar y vamos a seguir tocando este tema porque es sumamente importante para el país. Yani. Sí, Pepe, hay diversos comentarios en este tema. Rafael Ramos, él nos dice que la minería informal depreda, contamina, esclaviza a niños, no aporta al fisco y, sin embargo, el Estado no la fiscaliza ni facilita que se formalice. María Salcedo también opina, ella nos dice que las zonas mineras no solo respiran muerte, la contaminación está en los suelos, en las paredes, en los ríos, en el ambiente, en todo lugar.
Muy bien, Yanni, muchísimas gracias. Tenemos que irnos a un corte y vamos a regresar en el tercer bloque conversando sobre este mismo tema, sobre la contaminación, sobre las personas que llegaron de Cerro de Pasco, sobre lo que pasa en Madre de Dios y en diversos lugares de nuestro país con el medio ambiente. Ya venimos.